Soy Mariana Armada, jefa de Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Infantil de Odontología Don Benito Quinquela Martín, que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación les voy a hablar sobre la sedación consciente oral en odontopediatría, que es la técnica que realizamos en el servicio de pacientes con discapacidad en el mencionado hospital. Para comenzar, vamos a recordar cuál es el concepto de sedación consciente, que es el estado en el que el paciente se encuentra con un nivel de conciencia deprimido en grado mínimo, en el cual conserva la permeabilidad respiratoria, los reflejos protectores y posee la capacidad de responder tanto a estímulos físicos y verbales de manera adecuada. Esto es muy importante de relatar a los padres para que tengan en consideración que además de realizar esta técnica, debemos realizar técnicas conductuales, como por ejemplo las distintas técnicas de motivación, ya que el paciente no está dormido ni en estado de inconsciencia. Hemos visto en nuestra institución en los últimos años un incremento en el número de pacientes con trastorno del espectro autista, TEA o condición del espectro autista. Debido a las características conductuales y psicológicas de estos niños, la atención odontológica se dificulta solo con el abordaje habitual de motivación. Con respecto a la prevalencia del TEA en Argentina, según la Sociedad Argentina de Pediatría, es del 1% de la población, aunque aclara que no existen estadísticas nacionales certeras. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños presentan esta condición. También indica que es una estimación. Estos datos nos llevó a realizar una casuística de los pacientes que ingresaban al servicio por primera vez para determinar si era certero lo que observábamos en la práctica diaria, el incremento de niñas, niños y adolescentes con este tipo de condición. Tomamos diciembre del 2018 a diciembre del 2019, pacientes que ingresaban por primera vez al servicio con certificado de discapacidad. Fueron 703 en total, de los cuales, como se observa en el gráfico, el 39% presentaba TEA, el 18% deficiencias intelectuales, el 11% síndrome de Down y el 32% restante otras patologías, como síndrome de Noonan, Williams, Waldenhart, Prader-Willis, síndrome sin diagnósticos, riesgos médicos. De esta manera nos permitió documentar el perfil de nuestra población e instrumentar cambios en la gestión del servicio, como la necesidad de la utilización de la sedación consciente oral, la sala multisensorial y otras formas de abordaje e interdisciplina. En la foto podemos observar un paciente sedado. Para dicha investigación realizamos una búsqueda biográfica y en la mayoría de las mismas observamos que el midazolam era la droga más utilizada para la sedación consciente oral en niños. En el primer artículo, que se realizó un trabajo de investigación en un hospital de Teherán, donde asociaron el midazolam con hidrato de cloral y el midazolam con prometacina, no encontrando diferencias en las asociaciones, es decir, ambas fueron muy efectivas. Este artículo de investigación fue realizado en el año 2018. El otro trabajo que pueden observar fue presentado en el Congreso de la IADH en París 2022 por el Servicio de Pacientes Especiales del Hospital Quinquela Martín. En ese entonces se llamaba de esa forma el servicio, actualmente es Servicio de Discapacidad, donde se demuestra lo seguro y eficaz
de la técnica de sedación consciente oral con midazolam que se le realizó a 472 niños y niñas y adolescentes con trastornos conductuales severos, de los cuales solo el 24% fueron derivados a anestesia general por fracaso de esta técnica. Es decir, que 448 niños evitaron la anestesia general. Este trabajo fue seleccionado como semifinalista premio en dicho congreso. En el último artículo, al pie de la diapositiva, es una revisión sistematizada realizada por un grupo de la Universidad de Sevilla de la efectividad de las distintas técnicas de abordajes odontológicos en niños con trastorno del espectro autista, llegando a la conclusión que los tratamientos deben ser individualizados para cada paciente por la variabilidad del cuadro clínico, por lo que es necesario el trabajo en interdisciplina y la combinación de las distintas técnicas conductuales. En todas las bibliografías indicadas, el uso del midazolam en niños para la realización de la técnica de sedación consciente oral, el rango etario más eficaz fue entre 8 a 12 años. En nuestra institución la realizamos desde la edad de 4 años hasta 16. ¿A qué pacientes está destinada esta técnica? Niños, adolescentes o adultos ansiosos con espasticidad severa que necesitan tratamientos quirúrgicos complejos o con alteraciones conductuales que no permiten el abordaje convencional. Y obviamente que a experiencias médicas u odontológicas traumáticas. Para evaluar el comportamiento infantil en la consulta odontológica y de esta manera poder elegir la técnica de sedación consciente oral, se pueden emplear muchas escalas, pero la escala de Frank se caracteriza por ser corta, fácil y simple de manejar. Define como paciente no receptivo o no colaborador al 1 y al 2, como se observa en la imagen, mientras que el 3 y el 4 son receptivos al tratamiento odontológico. También existen otras escalas, mucho más complicadas, para valorar el comportamiento como la ansiedad del niño hacia la atención odontológica, como la escala de ansiedad dental de Cora, la escala de imagen facial, entre otras. La droga más utilizada en niños para la sedación consciente oral son el midazolam, que es lo que en la bibliografía más refiere que es la droga más utilizada, que es una benzodiazepina que actúa sobre los receptores GABA del sistema nervioso central, la prometacina, que es un antihistamínico, el fentanilo, que es un opioide, más utilizado en adultos y adolescentes, el zolpidem, que es un hipnótico, que es un análogo de las benzodiazepinas, la clozapina y la levomepromacina, que son antipsicóticos. Los que utilizamos en el servicio de discapacidad en el Hospital Quinquela Martín son los que están coloreados, es decir, el midazolam y la levomepromacina, que es utilizada esta última, la levomepromacina, asociada al midazolam cuando el paciente está medicado de base por su patología sistémica o mental con levomepromacina. Obviamente que esta indicación, esta asociación, la da la pediatra de la institución. Se las asocia por la somnolencia que produce la levomepromacina y por el efecto sedante asociado al midazolam.
Entonces, para recordar, el midazolam es una benzodiazepina que tiene un reversor, que es el flumazenil. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta que presenta un efecto hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular, ansiolítico y que tiene un margen terapéutico muy seguro. Por lo tanto, es muy seguro utilizarlo en odontopediatría. Y un extra para los odontólogos es que produce amnesia anterógrada. La dosis de midazolam en niños menores de 25 kilogramos de peso es de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 12 miligramos. En niños mayores de 25 kilogramos de peso, la dosis de administración máxima es de 7,5 a 12 miligramos. Se administra de 20 a 30 minutos antes del tratamiento. Pacientes con los que se debe tener recaudos para el uso de la sedación consciente oral, obviamente que son las contraindicaciones para la administración de midazolam, como en las EPOC, es decir, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en el síndrome paradojal, en la insuficiencia hepática y renal. Alteraciones en la vía aérea, como en el síndrome de Goldenhar, que tienen que ver con la dificultad del pasaje de aire por esta vía aérea mal formada. En pacientes obesos, porque puede haber un mayor efecto depresor, alteraciones cardiovasculares severas, porque aumenta la hipoxia, en la encefalopatía crónica no evolutiva, por las alteraciones en la vía aérea y por los trastornos deglutorios de la enfermedad de base. Trastornos deglutorios por el menor reflejo protector que puede tener el paciente, en la macroglosia, que puede ser falsa o verdadera, como sucede en el síndrome de Down, por la hipotonía lingual. Obviamente que la dosis, como la indicación de la droga, la debe realizar el pediatra de cabecera. Una vez que la pediatra indica la sedación consciente oral, se le entrega a los padres un instructivo de sedación con las recomendaciones previas a la administración oral del midazolam y con las indicaciones posteriores a la realización de la técnica. Dentro de las indicaciones para la evaluación de la sedación consciente oral, pueden tener, que se puede observar en la diapositiva, las más importantes es tener un ayuno mínimo de 6 horas, comunicar si hubo algún cambio en la medicación habitual del paciente por las posibles interacciones medicamentosas e informar si en las últimas 48 horas presentó tos, gripe, fiebre o algún síntoma respiratorio que obviamente que en este caso se cancela la sedación y se la posterga. El protocolo es el siguiente: evaluación preoperatoria del paciente, donde se realiza una historia clínica completa, anamnesis, examen clínico radiográfico, peso del paciente, fármaco a utilizar, ASA, consentimiento informado escrito que debe ser firmado por los padres o el tutor, interconsulta con el pediatra o el médico tratante, quien indicará el fármaco y la dosis. Toma de parámetros vitales antes de la administración de la droga, que obviamente si no están dentro de los parámetros de normalidad, se cancela la sedación.
Como dije anteriormente y vuelvo a repetir, la indicación de la droga la debe realizar el pediatra o el médico de cabecera. En nuestro caso, en nuestra institución, la pediatra indica 0,5 miligramos por kilogramo de peso de midazolam. Antes de la administración del midazolam se deben controlar los parámetros vitales, es decir, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno con el saturómetro y la tensión arterial. Se debe tener en cuenta que un niño, los valores normales de tensión arterial dependen del sexo y el percentil de crecimiento. Por lo tanto, se debe contar con las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde indica los valores normales y se comparan con los de nuestros pacientes, sabiendo en qué percentil de crecimiento está de acuerdo al indicado por la pediatra. Si estos parámetros vitales están dentro de la normalidad, se administra el midazolam por parte del odontólogo, el asistente y los padres. Siempre se controlan estos parámetros vitales antes, durante y después del procedimiento. Uno de los inconvenientes de esta técnica es la vía de administración. Obviamente que los odontólogos utilizamos la vía oral. Por lo tanto, en la mayoría de los casos debemos triturar el comprimido, ya que en Argentina no se consigue suspensión. El comprimido, al triturarlo, tiene un gusto muy amargo y si sumamos la sensorialidad que muchos de estos pacientes presentan, es muy dificultoso la administración de la droga. Por lo tanto, utilizamos distintas herramientas para esta administración, como puede ser triturarlo y colocarlo dentro de un chocolate o mezclarlo con dulce de leche. Con respecto a los recaudos a tener en cuenta post-sedación, los principales es que el paciente no puede realizar ningún tipo de actividad física dentro de las 24 horas posteriores a la sedación, pues a las primeras 6 horas estará muy somnoliento y por lo tanto puede caerse si realiza alguna actividad física. Se le dan las pautas de alarma, que son si respira normalmente o tiene dificultad respiratoria, es decir, disnea, si duerme y no lo pueden despertar, si vomita más de 2 veces, o si exhibe un comportamiento inusual, debe concurrir a una guardia médica y no a una guardia odontológica. El padre debe referir cuál fue la droga administrada y la dosis. En general, nosotros, antes de dar el alta al paciente, este está totalmente despierto y con parámetros vitales dentro de la normalidad. Los pacientes son evaluados con la escala de Holt para determinar el grado de sedación y el fracaso o el éxito de la técnica, donde se valora la presencia de sueño, llanto y movimiento. Esto determina la evaluación del procedimiento total y si este fue exitoso o no. Por lo tanto, se valora si es derivado a anestesia general, si es derivado a pediatría, para volver a valorar la dosis del midazolam o la asociación con alguna otra droga, como puede ser la difenhidramina, que es un antihistamínico, o la levomepromacina. Pero esta decisión la toma la pediatra. Obviamente que el odontólogo puede colaborar indicando que durante la atención odontológica el uso del midazolam no fue suficiente y bueno, se valorará si se puede asociar con alguna otra droga o se deriva a anestesia general. Las medidas preventivas para evitar complicaciones en la consulta odontológica mientras realizamos esta técnica
Obviamente, además de tomar los parámetros vitales, es contar con el reversor o el antagonista del midazolam, que es el flumazenil. Por si vemos alguna descompensación o algún signo de descompensación hemodinámica, debemos administrar este reversor. Los signos de descompensación hemodinámica pueden ser hipoxia, cianosis o disnea. También debemos estar preparados para observar las pupilas del paciente, es porque pueden indicar algún signo de intoxicación. En general se van a observar dilatadas, es decir, midriasis. Se puede observar las pupilas del paciente. También es importante contar, además del flumazenil en el consultorio odontológico, con un tubo de oxígeno, si el paciente presenta signos de hipoxia. Y obviamente todo el equipo debe estar entrenado en maniobras de RCP, porque ante alguna descompensación hemodinámica el paciente puede descompensarse y tener un paro cardiorrespiratorio, y por lo tanto nosotros tenemos que estar entrenados en este tipo de maniobras. El fracaso de la técnica tiene que ver con la falta de ayuno del paciente, que debe ser mínimo de 6 horas. Es muy dificultoso en muchos pacientes tener un ayuno de 6 horas por la conducta del mismo. La vía de administración, el tema de la vía oral, no es la mejor debido a que el paciente en algunas veces escupe por el gusto amargo de la medicación, y por lo tanto no podemos volverle a administrar la droga. En ese caso se intenta en otra sesión y se trata de incorporar a través de algún otro alimento para evitar que el paciente pueda percibir el gusto del midazolam y escupirlo. Y por último, el efecto paradojal, que se da con mayor frecuencia en niños y ancianos, pero en nuestra población este efecto, que es la hiperexcitabilidad, este efecto solo sucedió en el menos del 1% de nuestra población. Es muy raro, así que en este caso no es muy frecuente. Lo más complejo, como dije con anterioridad, es la vía de administración. Y como conclusión, la utilización de la sedación consciente oral es una terapéutica muy útil, segura y eficaz, que asociado a técnicas conductuales evita la anestesia general, que es la modalidad más utilizada para la atención de pacientes con discapacidad intelectual en Argentina. De esta manera evitamos la odontología mutiladora que se realiza en la mayoría de los abordajes bajo la modalidad de anestesia general. Esto es recopilado por nuestro trabajo de investigación presentado en distintos congresos y por la práctica diaria que realizamos en el hospital. También quiero aclarar que las fotos que ustedes observan, los padres y los pacientes han permitido poder presentar fotos de ellos y de la técnica que estamos realizando en nuestro hospital. Muchísimas gracias.